Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos hermanos? Vamos a continuar, vamos a comenzar, mejor dicho, con el estudio bíblico del libro de Reyes. Hoy comenzamos con un nuevo libro, para nosotros nuevo, porque es la continuación de lo que habíamos dejado, porque habíamos estudiado primera y segunda de Samuel, y luego hicimos un estudio bíblico del libro de Marcos. ¿Cuál era el objetivo? Habíamos visto primera de Samuel, segunda de Samuel, con intensidad, con profundidad, y habíamos visto en David un tipo de Cristo. Y por eso veíamos al Cristo oculto, o lo habíamos visto al Cristo sin revelar, pero que estaba. Y luego fuimos al libro de Marcos y lo vimos en persona, lo vimos en carne y hueso, lo vimos actuando, vimos el plan revelado. Entonces ahora con este mismo criterio volvemos a lo que es el libro de Reyes, que es donde habíamos quedado, para tener más luz todavía de cómo tomar Reyes. Si no, se va a hacer un libro muy aburrido, se va a hacer un libro muy tedioso, mucha historia, mucha guerra, y no es la idea memorizar batallas o ver o aprender nombres o esas cosas, sino que el significado que hay detrás de cada símbolo. Esa es la idea. Lizzy Torres, Cristina Torres, Gudelia Harrick, Alexander Mantilla, Felipe, hermano querido, y Lou Martínez. Lou Martínez. Ahí después charlamos todo lo que haya que charlar, no hay ningún problema. Gracias a todos los que se están conectando. Karina Jiménez también ahí. Muchas gracias a todos. Y vamos a comenzar con este libro, primero de este libro de Primera de Reyes. Vamos a comenzar con un repaso. Vamos a hacer un repaso con primera y segunda de Samuel, así a grandes, porque hay mucha gente que se empiezan a conectar con los estudios, todo, y nosotros por ahí ya venimos estudiando todos los libros históricos. A ver, vamos a hacer un repaso general, a ver, ya que estamos. Habíamos estudiado Génesis, era el comienzo, la creación, ahí tuvimos el comienzo del pecado, el comienzo de lo que es el llamado del pueblo de Dios. Tenemos los patriarcas, que empieza con Abraham, luego con Isaac y luego con Jacob. De Jacob nacen 12 hijos, que de ahí van a salir las 12 tribus de Israel. De los hijos de Jacob aparece José, que va esclavo a Egipto, y bueno, ya conocemos un poco la historia. El pueblo de Jacob se van a vivir a Egipto y están por 400 años esclavos, y vemos que aparece Moisés en escena. Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo, que es un tipo de Cristo. Dios saca al pueblo de Egipto con grandes poderes y milagros, que Egipto representa el mundo. Luego pasa por el Mar Rojo. El Mar Rojo representa lo que es la sangre de Cristo para el creyente. Cuando ya tenemos la sangre de Cristo y el perdón de los pecados, atrás queda Egipto y el mundo. Luego de Egipto, vemos que aparece el desierto. En Éxodo comienza el Señor a darle las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés. Que los 10 mandamientos es una ley eterna, es la ley moral, y esto no se toca. Pero al mismo tiempo Dios le da a Moisés la ley ceremonial, que eran los métodos para poder llegar a Dios, el hombre pecador, llegar a un Dios santo, a través de un sacrificio. Entonces había una ceremonia. Y todo eso lo vamos a ver con lujo de detalles en Levítico. El libro de Levítico es un libro de procedimientos para poder llegar a Dios a través de los sacrificios. Ese era el objetivo del libro. Después tenemos la ley civil, que era la Constitución Nacional de Israel, que eran los medios de convivencia, los métodos que tenían que utilizar, las leyes, cómo se aplicaban, como los métodos de convivencia, como cualquier ley. Todos tenemos leyes. Y esas son las 3 tipos de leyes que le había dado a Moisés. El libro de Números nos habla acerca de el vagar en el desierto, el murmurar, el pelear, el discutir, el pelear con Dios, con los hermanos, renegar con todo el mundo de que estamos viviendo en el desierto. Y eso es lo que vivimos nosotros todos los días. ¿Por qué tengo que vivir en santidad? ¿Por qué no tengo para comer? ¿Por qué no tengo para vivir? Y este Dios, y este Moisés, y este pastor, y la iglesia, y Juanito, y Pedrito. Y ahí estamos dando vuelta en el desierto. Hasta que después aparece Josué. Bueno, ya estaba Josué en el pueblo, pero se levanta Josué como un líder guerrero que va a llevar al pueblo de Israel,
que los que murieron en el desierto, no, la descendencia de los hijos del pueblo de Israel los va a llevar a cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán significa el cristiano que se ha consagrado a Dios. Es el cristiano que ha dejado de murmurar, ha dejado de criticar, que descansa en Dios, que tiene frutos, que espera en Dios, que camina en obediencia, que camina en santidad, que ha dejado el pecado y que ya es un cristiano consagrado. Ese es el cristiano que toma la tierra prometida. Por eso vemos que Josué nos va a mostrar todo lo que es un libro de estrategias, de guerra, de batallas, de pelea, que ya lo estudiamos. Pueden entrar a mi canal de YouTube y pueden empezar con el que quieran. Lo mejor sería empezar con Génesis, empezar con un orden y empezar a estudiar libro por libro y obviamente las transmisiones en vivo que son muy lindas. Ani Sánchez Quintana, Emilia Sosa, gracias por estar ahí. Entonces, Josué hace cruzar al pueblo de Israel y hace tomar la tierra prometida a base de estrategias, de guerra, de peleas, de conquistas, de tomar lo que, y no estoy hablando de prosperidad, tomamos lo que a mí me pertenece. No, significa estar en reposo y que Cristo conquistamos, que hemos conquistado el pecado y estamos caminando conforme a las Escrituras. Luego de Josué aparece el libro de Jueces, vemos un libro oscuro, un libro apóstata, un libro donde vemos un gran desorden en el pueblo de Israel, que ya lo habíamos estudiado, y donde el pueblo de Israel vive en desobediencia, en idolatría, sin conquistar nada, siendo esclavos de todo, peleando, renegando con Dios, obviamente, pero ya desde adentro de la tierra prometida. Y Dios en su misericordia envía jueces. Jueces eran caudillos, eran hombres comunes y corrientes que los levantaban para liderar al pueblo y que vayan a la guerra. Entonces, esto no, por ejemplo, cuando aparece Débora, no es que era una pastora, como muchos quieren decir, sino que era una mujer que llevó al pueblo para ir a la guerra porque estaban siendo cautivos de los pueblos enemigos. Entonces vamos a ver todo lo que es el tiempo de los jueces. Luego del tiempo de los jueces que eran los que juzgaban, los caudillos, y vemos que después de jueces aparece Primera de Samuel. Y acá ya empieza lo que es la etapa de los profetas. Aparece el primer profeta, que es Samuel. Samuel es el primer profeta uno de los primeros profetas que se levantan y van a empezar a llevar al pueblo, porque acá empieza la etapa, el periodo de los primeros reyes, el primer rey. El primer rey es Saúl. Vemos que Saúl se levanta como rey porque el pueblo de Israel querían un rey como todos tenían. Y Samuel se quería morir. Samuel decía, teniendo un Dios tan grande, tan poderoso, pero ellos querían un rey como el mundo. Y Dios le dijo, bueno, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, vamos a darle un rey. ¿Quieren un rey? Vamos a darle un rey. Pero se van a tener que sujetar a todo lo que haga un rey, a sus caprichos, a sus deseos, a todo lo que era conforme a lo que era un rey como el mundo. Ellos dijeron, sí, amén, 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 queremos un rey. Van a elegir un rey. ¿A quién eligen? Y al más bonito, ¿a quién va a ser? ¿Y quién era el más bonito? Saúl. Saúl era el más alto. Entonces, vemos que se levanta Saúl como rey, Yulitza Pérez, Wilmer Saltarín León, Daisy Alaba Ibardo, bendiciones, Luisa de la Cruz, gracias a todos el grupo por estar ahí siempre, incansable el grupo. Entonces se levanta Saúl. Le estoy pasando un resumen de todo lo que estuvimos estudiando hasta el día de hoy. Se levanta Saúl y Saúl venía bien, venía bastante bien, hasta que se levanta David. Antes de que se levante David ya se estaba mandando algunas macanas que estaba haciendo conforme a su propia voluntad lo que él quería. Y cuando se levanta David, mata a Goliat, que ya conocemos la historia, Saúl empieza a tener celos. Empieza a tener celos y vamos a ver que entra en escena esta lucha en todo el libro Primera de Samuel entre David y la persecución de Saúl. Y vamos a ver a un David afligido, solo, fugitivo, que hace lo correcto, que tiene el corazón de Dios, pero porque siempre se arrepiente de su mal caminar. Y vemos que en David era mentiroso, vemos que David era una persona que hacía todo bien, parecía, pero tenía errores. Pero todo esto por las persecuciones que tenía. Vemos que esperaba el llamado para ser el rey, fue ungido como rey por Samuel. Y vemos que toda una historia de idas y vueltas, donde David siempre va a defender al pueblo, donde por momentos se escapa, por momentos vive en Ziklag, donde era una región donde él hacía lo que quería y no tenía ningún problema, que es lo mismo que vivir en el mundo.
Pero en todo esto fue guiado por Dios y disciplinado por Dios. En segunda de Samuel, ya es cuando se termina el reinado de Saúl, muere Jonatán, la gran mayoría de los guerreros del pueblo, y se levanta David como rey. ¿Como rey de Israel? No. ¿Por qué? Porque solamente se había levantado como rey en Judá. Judá era los primeros que lo levantan como rey. Y habían 11 tribus que no querían a David como rey. Siempre vemos la rebeldía del pueblo de Israel. Y vemos que se levanta Abner, que era el general de Saúl, y Abner hace una rebelión y levanta a su hijo Isboset. Isboset era el hijo de Saúl, que había muerto, que es el rey muerto. Isboset lo levantan como rey y todos fueron detrás de este rey. Pero David empieza a hacer bien las cosas, empieza a gobernar correctamente, empieza a llevar al pueblo a la victoria, todo, y el pueblo de Isboset cada vez le iba peor las cosas, porque era un rey que no fue enviado por Dios. Bueno, a todo esto muere Abner, se levanta Joab como general de David, y bueno, entre muchas idas y vueltas, lo que sucede es que se levanta por fin como rey de todo Israel, de las 12 tribus, el rey David. A todo esto, el rey David comienza su reinado, comienza a conquistar todo lo que encuentra, la era de David, empiezan a conquistar todo lo que Josué no pudo conquistar, menos en el tiempo de los jueces, no podían conquistar nada, es más, ellos eran conquistados. David empieza a sacar a este pueblo que estaba en la esclavitud y los hace libres. Empieza a hacer que los pueblos enemigos paguen tributos a Israel. Entonces comienza a crecer, a tomar todas las fronteras, a ganar las guerras, las batallas, levanta Jerusalén, va y toma la región de los Jebuseos, que era una región alta, que es donde está Jerusalén, conquista, establece su reinado y vemos que empieza a reinar desde Jerusalén, David. Un día, un mal día, se levanta a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, tendría que estar en la guerra, y sale afuera y ve una mujer que se estaba bañando. Vio, codició y tomó. Betsabé. La toma, Betsabé queda embarazada. Lo que sucede con Betsabé es que tenía un marido que, ¿cómo era el nombre? Que siempre me olvido. Bueno, no me acuerdo el nombre del marido de Betsabé, que David estaba en la guerra y David manda a matarlo porque había embarazado a la mujer. Y bueno, al final mata a... ¿Cómo era el nombre? Ya me olvidé. Bueno, y es tan sencillo el nombre de... Urías Eteo. Ahí está. Mata a Urías Eteo. Ahí está, Cherry Blue. Muy bien, gracias, me acordé justo. Tengo tantos nombres ya en la cabeza por momentos que me olvido hasta de los más simples. Bueno, por eso me olvido muchas veces los versículos y, bueno, es medio complicado a veces. Bueno, lo que vemos es que Urías Eteo muere, David se queda con Betsabé, se casan, nace ese hijo que ya estaba en camino, y ellos vivieron felices aproximadamente un año. Dijo David, bueno, no pasó nada, acá nadie se enteró nada, pero en un momento aparece el profeta Natán, que ahora va a aparecer en Primera de Samuel, va a aparecer en escena, y vamos a ver que Natán lo reprende delante de todos, sacando a luz todo su pecado. David a todo esto se arrepiente, se quebranta, deja de actuar como de esas maneras, y eso es lo bueno que veíamos en David. No era que no pecaba, sino que él se arrepentía y corregía y no lo volvía a hacer. Y eso es lo mismo que el Señor espera de nosotros. Entonces, hola Cinia Fernández, ¿cómo estás? Bendiciones. Entonces, estoy estudiando Primera de Samuel, que lo vimos hace 4 meses. Bueno, gracias Cristina Torres, gracias que me dan el aliento para estudiar y todo, y qué lindo que lo vuelvan a estudiar, a leer, porque es un deleite estudiar, no es que es un fastidio, no, yo no obligo a nadie, el Señor no obliga a nadie, esto es algo un hambre que empieza a crecer cuando vamos leyendo, entendiendo y viendo, y ahora vamos a empezar a sumar reyes y decimos, wow, qué lindo, estamos creciendo en conocimiento. Después vemos si el conocimiento que tenemos lo ponemos en práctica, que ahí está la inteligencia. Y si lo ponemos en práctica, todo el conocimiento que tenemos, vamos a ser sabios y vamos a ser agradables a los ojos de Dios. Entonces, bueno, ¿qué sucede con todo esto? Sucede de que David, el profeta Natán lo reprende, muere su hijo que estaba esperando con Betsabé, David se arrepiente y el Señor lo que hace, le dice que va a tener un hijo
que este es el que va a entrar en escena ahora en los capítulos de Reyes, y vamos a ver que dice que el hijo Salomón va a ser el heredero del trono. Dios dice que lo amó y que tiene misericordia de David y de Betsabé, que merecían la muerte. Entonces, bueno, todo bonito, Dios perdona todo, pero hay consecuencias del pecado. A partir de ahí, la vida de David va a ser un infierno. Si fue un infierno la vida de David cuando lo perseguía Saúl, cuando le quitaban las esposas, cuando le pasó todo, pobre hombre, ahora va a pasar todo desde adentro de su casa. La maldición viene desde sus hijos. Y vamos a ver que aparece una hija muy bonita que se llamaba Tamar. Él tenía muchas mujeres, ese era el problema, que va a pagar las consecuencias de la poligamia y de los pecados. Y los va a pagar en su casa y en su familia. Así que estas cosas que nos suene familiar. Que si vivimos en pecado, que no nos extrañe que lo paguemos con la familia. Entonces, lo que vemos es que David, en su momento, cuando peca, cuando cae en pecado, el Señor empieza a ejecutar los juicios a través de su propia familia. ¿Qué es lo que pasa? Aparece Tamar, una hija que tenía, muy bonita, nos dice la palabra, y tenía otro medio hermano que se llamaba Amnón. Amnón se enamora de su media hermana y la termina violando. A esto, Amnón después, bueno, acá no pasó nada, sigamos, y David no hace nada. Vamos a ver el carácter muy débil de David, que ahora en Reyes continúa ese carácter débil, que nunca pudo educar a sus hijos. Entonces David no hace nada, Amnón sigue de fiesta, sigue todo bien, y su hermano, el hermano directo de Tamar, va a vengar la muerte, va a vengar la violación de su hermana. Entonces termina matando a Amnón y se va prófugo. Y ahí ya empiezan todos los problemas, una hija violada, otro hijo muerto. Después Absalón estuvo unos 3 años viviendo en Jesús, en otro lado, lejos, y estaba guardando resentimiento, guardando odio. Obviamente nunca se les nombra un trabajo, nunca lo vemos en ninguna actividad productiva, y menos sirviendo a Dios, pero sí juntando resentimiento y odio. Luego vuelve a lo que es Jerusalén, como el princesito que era, y levanta una rebelión, y usurpa el trono junto con Ahitofel, que esta era la mano derecha de David. Entonces, Ahitofel, que era un hombre muy inteligente, asesoraba a Absalón para usurpar el trono y para vengarse de David. A ver, todo parece una película, pero bueno, Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Entonces él estaba muy dolido con esto que había hecho David, de que había mandado a matar a Urías Eteo. ¿Qué sucede con esto? Se levanta Marino Parra, bendiciones hermanos, John Parra de Cúcuta, Colombia, qué lindo, mucha gente de Cúcuta, Colombia, mucha gente de Cartagena, India, de Bogotá, creo que también hay algunos hermanos, así que bueno, muchas gracias a todos mis hermanos colombianos que siempre se conectan. Bueno, entonces, ya me estaba perdiendo. Entonces, David, a ver dónde quedamos, esperen que ya me quedé un poquito, porque se me hacen lagunitas, ya estoy medio viejo, eso es lo que me pasa. Bueno, Absalón usurpa el trono y lo que hace Absalón es empieza a levantar una rebelión contra su propio padre. Su propio padre se aleja de Jerusalén para que no haya una guerra civil y Absalón se levanta contra David y salen a una guerra. David utiliza todos los medios de gracia siempre y todo el pueblo de David se rearma y se esperan en una batalla, en una guerra, en un bosque, que era un medio complicado. Y a esto vemos que David era un hombre de guerra, un hombre experimentado. Veíamos que Absalón era un jovencito caprichoso que no entendía nada de la vida, pero que aún así se enfrentan en la guerra. Jehová estaba con David, Jehová le da la victoria a David, muere Absalón a través de Joab, que era el mismo general de David, le atraviesa con un dardo el corazón, y vemos que así se termina la historia de Absalón. Luego vuelve a ser rey y siguen habiendo rebeliones, sigue habiendo la vida de David, la verdad que es increíble. Decimos cuántas cosas vivió este hombre. Y yo si les tengo que anotar qué hice en mis últimos 20 años de mi vida, saco una hoja y si les anoto 3 renglones es demasiado. Y vemos todo lo que hay de David y es increíble. Y así, vamos a ver que lo último que había hecho David era censar el pueblo. Y acá vemos que cae un castigo de parte de Dios por David. ¿Por qué? Porque el censo era cuando Dios lo pedía. Vemos que Satanás había hecho a David codiciar y ver, decir, wow,
cuánto territorio tengo, cuánto conquisté, cuánto esto, cuánto lo otro. Y esto es lo que nos dice a nosotros. Muchas veces nos queremos jactar de todo lo que tenemos. ¡Wow! Tengo tanto dinero, tengo trabajo, tengo seguidores, tengo una iglesia grande, ay, soy tan importante, hasta tengo la cara de Brad Pitt. Bueno, esas cosas Dios las aborrece. Entonces vemos que Dios ejecutó un juicio a esta nación y vemos que David nuevamente se arrepiente, vemos que luego el Señor lo perdona y así ya vamos entrando al libro de Reyes. ¿Qué nos vamos a encontrar con el libro de Reyes? Hola, Yoli Gallegos, ¿cómo estás? Ya el libro de Reyes nos vamos a encontrar que comienza en el año 971 a.C. Ya toda la etapa de David fueron 1000 años antes de Cristo. Ahora ya estamos en 971 antes de Cristo. Y se va a dar hasta el cautiverio babilónico, por lo menos, Primera de Reyes. Vamos a ver que en este libro va a comenzar con la muerte de David, con el final de su reinado, ya de viejo, y aparece la era de Salomón. Vamos a estudiar ahora a Salomón, su hijo también. Entonces, lo que vamos a ver es que el libro de Reyes se va a centrar en las tribus del norte principalmente. ¿Por qué? Porque hasta el momento tenemos lo que es el pueblo unificado. Saúl, cuando es rey, es el rey de las 12 tribus. Cuando David es rey, primero es rey de Judá y el resto de las 11 tribus no, pero después se unen y era un estado uniforme. Pero ahora vamos a ver que luego de Salomón, vamos a ver que las tribus se separan y van a haber 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y todo se va a centrar principalmente en las tribus del norte. ¿Por qué? Porque son los más rebeldes. Vamos a ver que las tribus del norte constantemente van a estar en rebelión con Dios. Entonces, si acá vamos a tener que tener cuidado, ¿por qué? Porque cuando se dividen las tribus, vamos a tener ejemplos donde dice, en el reinado de tal rey. Pero vamos a ver que en la misma época hay otro rey reinando de manera paralela. Entonces, por ahí decimos que tal profeta estaba profetizando, pero en el norte o en el sur. Y es eso donde tenemos que estar atentos. ¿Se entiende? Porque es como que el libro se divide en dos ahora. Entonces vamos a tener por un lado las tribus del norte, las más rebeldes, y las tribus del sur, que son las que están en el sur en todo lo que es Judea y Benjamín. Entonces Judá y Benjamín van a estar por un lado, y los levitas, bueno, que están desparramados por todas partes, y vamos a ver que los del norte son los más terribles. Todo esto nos va a mostrar un punto de vista, el libro de Reyes, un punto de vista humano, un punto de vista histórico, va a redactar las historias. Recuerden que ya la ley ya está escrita, solamente se tienen que sujetar, no hay leyes nuevas. No podemos decir, no, porque como en esta época se hacían tales cosas, nosotros lo tenemos que hacer en la iglesia. No, porque es un libro histórico y se tienen que sujetar al Pentateuco y a las leyes que le dio a Moisés. Lo mismo que David, lo mismo que en Jueces, tenían que sujetarse a lo de David. Por eso decir que David estaba danzando y que debemos danzar en la iglesia, no, porque no hay ninguna ley para danzar. ¿Se entiende? Lo que sí, la ley que se dejó en el Pentateuco. Entonces, vamos a ver que Primera de Reyes y Segunda es un solo libro, pero en ese tiempo, como eran rollos grandes, como eran pergaminos grandes y no es como una Biblia que podemos tener todo al alcance, vemos que al ser tan grande este libro, lo tuvieron que dividir en dos. Entonces, lo que vamos a ver es la parte humana. Vamos a ver que va a redactar toda la maldad en plenitud del hombre, cuando vamos a ver que en el libro de Crónicas parece que es lo mismo. Decimos Crónica y Reyes es lo mismo. ¿Qué pasa acá? Se repiten las cosas incluso. Bueno, lo que vamos a ver es que el libro de Crónicas, todo el libro de Reyes nos va a hablar hasta el cautiverio. Después vamos a ver que en el libro de Crónicas va a volver del cautiverio el pueblo de Israel. Entonces vuelven después de la esclavitud y el pueblo de Israel vuelve a su tierra, vuelven a levantar los muros de Jerusalén, todo con Esdras, con Nehemías, con todo. Y el tema es que tienen que recuperar su identidad, tienen que recuperar lo que es, porque ya habían perdido hasta la lengua, hasta el idioma. Entonces van a empezar a recompilar todo y a ir a la historia. Entonces el libro de Crónicas ya es más espiritual. ¿Por qué? Porque empiezan a tomar fragmentos de la historia para recordar cómo adorar, cómo alabar, cómo restablecerse como nación. ¿Se entiende? Jessy Navarro, hermano querido, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí.
Entonces, primera de Reyes y segunda, vamos a ver que ya empieza la historia. Ya empieza la historia y se va a enfocar en la parte humana. Crónica ya es más espiritual. Entonces, acá vamos a ver historia. Y en esto vamos a ver nuevamente, ¿qué vamos a ver? A Cristo. Siempre a Cristo, que ya lo vimos en el libro de Marcos, con excelencia lo vimos. Vimos la cruz, vimos todo lo que cómo apuntaban a ellos. Entonces, cuando vamos leyendo y ya vemos automáticamente ciertos símbolos, ya sabemos que está hablando de Cristo, ya sabemos con qué lenguaje estamos hablando, y va a ser un deleite estudiar este libro. Va a ser muy lindo. Así que bueno, me cansé. Espero no haberlo cansado con esto, pero bueno, fue un repaso muy livianito de toda la historia para que vean por dónde estamos parados, en qué parte de la historia, porque uno dice, ¿dónde estamos? ¿Qué es donde uno se empieza a perder? Entonces, bueno, vamos a ver la historia de en el libro de Reyes y vamos a ver a David ya con unos 70, 80 años aproximadamente. Y vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver nuevamente una rebelión más de parte de sus hijos de David, cómo sigue pagando estos pecados que había cometido. Entonces, en el capítulo número 1 de Reyes, comenzamos, nos dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, fíjense el enfoque que ya nos está apuntando de que David ya era viejo y avanzado en días. Para que tengamos en cuenta que lo que está aconteciendo, porque van a haber muchos pervertidos que van a tomar estos versículos para darle una connotación sexual. Porque, a ver, para el espiritual todas las cosas son espirituales, pero para el carnal todas las cosas son carnales. Entonces, para los que no son espirituales, los que no tienen el Espíritu Santo, todas las cosas son sexo, todas las cosas es droga, todas las cosas es rock and roll, todas las cosas son chistes de doble sentido, todas las cosas es comamos y bebamos que mañana moriremos. Por eso así están las iglesias, son totalmente carnales la gran mayoría. Entonces acá vemos que nos está diciendo que David era viejo, calculamos unos 70 a 80 años aproximadamente, avanzado en días, y nos dice que le cubrían de ropa, pero no se calentaba. ¿Qué vemos acá? A David lo están cubriendo de ropas, lo están tapando, pero no se calentaba. ¿Por qué? Porque estaba destemplado. Esto es lo que sucede. Cuando uno llega a cierta edad, uno siente frío. Y uno siente frío y está destemplado y hasta lo calientan y sigue frío. Es una cuestión ya de la vejez. Ya la misma naturaleza del hombre que se empieza a corromper el estado físico, empezamos a tener canas, arrugas, dolores de hernia de disco, pinza de ganso y empezamos con todos los problemas. Bueno, acá estamos viendo que David se empieza a destemplar. Entonces, se empieza a destemplar y se encuentra frío. Esto es lo que estamos viendo en el rey. Entonces, le cubrían con ropas. En ese tiempo no había aire acondicionado, pero lo estaban cubriendo con ropas, pero no se calentaba. Versículo número 2. Le dieron, por tanto, sus siervos que busquen para mi señor, el rey, una joven virgen. Y acá vienen todos los carnales. Picarón David. Va a buscar una mujer joven. Bueno, esto es lo que nos dice la palabra. Tenían que buscar una mujer virgen. A ver, ¿qué significa esto? Que no podía ser casada esta mujer, porque iban a utilizar a la mujer para calentar al rey David. Era un método de calefacción, supongo. Pero vemos que esto se utilizaba en la época. No sería nada lindo que un hombre casado, anda mujer a calentar al rey, no. Por eso tenía que ser una mujer virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que tenía que venir una mujer para abrazarlo y darle un calor humano. Y que duerma con el rey porque estaba frío, porque estaba destemplado, ya estaba viejo. Y en ese tiempo no habían remedios, no había nada, era como... Entonces, esto es lo que dicen, pero claro, el pervertido va a decir que lo calentaba de otra manera a David, para que lo abrigue y que duerma a su lado. Y van a decir, y bueno, pero ¿para qué va a ir a la cama si no van a hacer otras cosas? Como si fuera que otra cosa no se puede hacer más que el acto sexual. Entonces dicen el texto que esta mujer va delante del rey para que duerma, para que lo abrigue y para que entrara en calor mi señor el rey. Este era el objetivo. Muchos están como el gordito. Sí, sigan con ese pensamiento. Lo mismo que David era gay porque se besó con Jonatán.
o porque amaba a Jonatán. Bueno, eso es lo que les da la vía libre para pensar de que David era gay, pero eso solamente es un pretexto para su corazón perverso, que es lo que quieren escuchar. Porque muchos leen la palabra conforme a lo que uno quiere escuchar. Por eso sus ojos están, su mente está totalmente cerrado a las escrituras y dicen lo que quieren. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué significa esto? Que la mujer sí puede ser pastora. Amén, amén, amén. Bueno, como Yesenia Ten, que me eliminó un video. Sigue el tipo. Bueno, versículo número 3. Buscaron a una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag. Acá aparece una mujer que este es el nombre, Abisag Sunamita. Esta mujer, vamos a ver que nos dice que es una mujer hermosa, una mujer virgen, una mujer bonita, y que se la trajeron al rey. Versículo número 4. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Fíjense qué es lo que pasa. A ver, en los tiempos en Argentina hay un libertador que se llama San Martín, que ha sido el libertador de las colonias españolas en Argentina, en Chile, en Perú. Era un hombre que tenía que cruzar las cordilleras con mulitas, y llega un momento donde en una de esas campañas de guerra, San Martín estaba enfermo y pasaba exactamente lo mismo que le está pasando a David, se destemplaba. Y además tenían que pasar las cordilleras, imagínense, las cordilleras de los Andes. Entonces, a San Martín lo llevaban en camillas y le ponían changuitos, dicen. Changuitos son chicos, son como niños de 12, 13 años, donde abrazaban a San Martín en estos viajes. Pero no tenía ningún contexto sexual, no era ni pedofilia, ni nada de lo que se quieran imaginar, sino que en esta situación, el cuerpo destemplado, ya las mantas y los abrigos ya no calentaban. ¿Se entiende? Uno está frío y la manta te tapa y ya no daba calor. Por eso necesitaban el calor humano. Entonces a San Martín lo llevaban unos changuitos, nos dice la historia, que los abrazaban a San Martín, incluso hasta le cantaban a San Martín. Había un cantito que había, pero ni me acuerdo ya. Pero estamos viendo una escena parecida. Entonces acá está diciendo que la joven, ella le abrigaba y le servía, pero el rey nunca la conoció. ¿Qué significa conocer? Conocer no tiene que ver con que David no estaba ni enterado quién era, nunca se dio cuenta quién era esta joven sunamita, sino que significa que nunca tuvo relaciones sexuales. ¿Se entiende? Porque apenas estaba destemplado. Lo que menos pensaba David era en tener sexo. Y además tenía mujeres para elegir. Pero bueno, lo que vemos es que nunca la conoció. Por eso cuando vemos en las escrituras que aparece conoció, estamos hablando de relaciones sexuales. Por ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva pasó mucho tiempo donde estaban juntos, donde comieron el frutito del Edén, hicieron todo lo que tenían que hacer. Y en un momento nos dice las escrituras que Adán conoció a Eva. Pero no era que conoció a hola Eva, un gusto. No, no, porque ya la conocían. Es más, demasiado conocieron porque hasta conocieron el bien y el mal. Pero dice que Adán conoció a Eva y entonces tuvieron hijos. Entonces lo que estaba hablando de relaciones sexuales. Por eso también esta connotación se utiliza para cuando el hijo de Canaán Canaán que vio la desnudez de Abraham, de Noé, se habla de que hubo una violación. Por eso hay una maldición tan grande sobre la tierra de Canaán. Pero porque dice también que vio, que conoció. Entonces, cuando se está hablando de este término, se habla de relaciones sexuales. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nunca la conoció, que nunca tuvo relaciones sexuales David. Para los que quieran hacerse la fantasía de que David hacía todas estas cosas con esta joven. Entonces, bueno, el nombre significa pacífica de esta mujer. Y acá nos viene a contar, ¿para qué? Para entrar en otro contexto. ¿Qué nos está mostrando? Es como decir, a ver, cuando en Argentina decimos que el cuerpo no se enfrió y ya los hijos están peleando la herencia. Es como decir, los padres están vivos aún y ya están discutiendo con qué se van a quedar cada uno. Esto es muy común en las familias impías, obviamente. Entonces vamos a ver que David aún está vivo, pero que está destemplado. Entonces ya parece que está muriendo. Muchos dirán, bueno, ya es tiempo de que David se nos fue, ya está viejo, ya está destemplado. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Versículo número 5. Entonces, Adonías, recuerden este nombre, Adonías, nos dice, mi hermano Ismael Cortés, bendiciones hermano querido, gracias por estar ahí de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, muchas gracias, seguramente estás trabajando, así que te mando saludos desde Argentina, Ismael. ¿Qué vemos? Entonces, Adonías, hijo de Hagit. ¿Quién es Hagit? Bueno, en Segunda de Samuel, vamos a Segunda de Samuel, capítulo 3. En Segunda de Samuel nos vamos a ver un poquito los hijos para refrescar un poquito la memoria, porque ya se nos mezclan los nombres y todo por momentos. En Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 2, vemos que nos dice, nacieron hijos a David en Hebrón, dice, el primogénito fue Amnón, este fue el que mató a Absalón. De Ahinoam, Jezreelita, o sea que de parte David tuvo hijos con todas, y acá tenemos a Ahinoam y con ella tiene Amnón. Su segundo, Kiliab, de Abigail, la mujer de Nabal del Carmel. Esta es la mujer que Abigail con la que se había casado, esta mujer hermosa que tenía un marido insensato. Nos dice, el tercero, Absalón, hijo de Maca. Entonces acá vemos que aparece Absalón, el hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. O sea que esta mujer era una mujer impía de Jesur. Versículo número 4 nos dice, el cuarto, Adonías, acá aparece, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abita. Bueno, después no hace falta, pero acá vemos que nos muestra que aparece un hijo de David, Adonías, que era el hijo de Hagit. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Acá vamos a ver que otra rebelión. David hasta el último momento de su vida, rebelión tras rebelión. Silvia Salinas, bendiciones, hermana. Entonces, vemos que en el versículo número 5, entonces Adonías, hijo de Hagit, nos dice, se rebeló diciendo, se rebeló. Pero hay una traducción más correcta que dice, se jactó. ¿Se entiende? Eso yo creo que queda mejor. Se jactó diciendo, yo reinaré. ¿Qué es lo que estamos viendo? David todavía no muere y se levanta Adonías y dice, yo voy a ser el rey. Y esto es buenísimo, porque esto es lo que estamos viendo en todas partes y en todo sistema religioso. ¿Cuántos hombres hay que se quieren levantar como líderes que no son llamados? ¿Cuántos hombres los tenemos pastoreando cuando no son pastores? Solamente ellos dijeron, no, yo soy un rey. Pregúntenle a Maldonado, ¿sos un apóstol? Sí. ¿Y quién te ungió como apóstol? ¿Y yo quién va a ser? Ah, hermanito Pepito, usted es profeta. Sí, ¿quién lo dice? Yo. Buenísimo. Entonces, así se está guiando el hombre. Se guía se empiezan a autoproclamar. Entonces, vemos que Adonías se rebeló diciendo, yo reinaré. Entonces, él mismo, y esto es lo que es muy común. Entonces, estas cosas, creo que Abimelec también era otro que en Jueces que se había autolevantado como rey. El tema es que esto era una cuestión legal, no era una cuestión de que uno decide, bueno, por ejemplo, hermano, yo voy a ser presidente. Muchos me dirán amén, pero el que tiene sentido común va a decir, este está loco. ¿Cómo se va a levantar solo como presidente? Bueno, este se está queriendo levantar como presidentes. Pero hay una estrategia detrás de todo esto. No está avalado por Dios, no está llamado por Dios, y vemos que nos dice que hizo carros de gente de a caballo. ¿Qué significa esto? Nuevamente la misma estrategia de Absalón. Y Absalón, la misma estrategia que tenía el mundo. ¿Qué hacían los reyes? Salían con caballos cuando se les estaba prohibido al pueblo de Israel usar caballos. Porque el caballo representaba la fuerza las fuerzas de los ejércitos, de la guerra y todo lo que conllevaba a un poder de algún imperio, de algún reinado fuerte. Esto es lo que representaba a los caballos. Entonces, Absalón también, y nos dice que hizo carros de gente de a caballo. Entonces, vemos que empieza, y esto era algo muy visual para las personas. Por ejemplo, cuando uno iba a una guerra, si veía caballos cerrados o carros de guerra, esto infundía mucho miedo.
Es lo mismo que hoy vayamos a una guerra y yo tengo una pistolita y viene un tanque de guerra. Es algo psicológico también. Entonces, en este tiempo, esto daba una posición, una postura, una jerarquía. Decir, vamos a la guerra con los caballos y allá vamos. Entonces, este hombre, igual que Absalón, está haciendo lo mismo. Entonces hizo carro de gentes de a caballo, de a 50 hombres que corrían delante de él, igual que Absalón. Versículo número 6. Entonces, ya es lo que estamos viendo acá, que Adonías se está levantando como un rebelde. Se está posicionando como rey de Israel. Y nos dice que, y su padre nunca le había entristecido. ¿Qué significa esto? Que David nunca lo reprendió, nunca lo corrigió. Todo lo que quería seguramente le dijo, hijo mío, tu papi te ama mucho, igual que a Absalón. Absalón, hijo amado, papi te ama, entonces vos matás a tu hermano, no pasa nada, vos podés usurpar el trono y papi te ama. Estas son las pasiones desordenadas que vemos en David, que no podía corregir a sus hijos. Y esta era la maldición también por la poligamia. Al tener tantos hijos y tantas mujeres, había mucho de este tipo de problemas que no podían cuidar a sus hijos. Entonces, su padre nunca le había entristecido. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Nosotros podemos caer en esto también. ¿Somos de complacer a nuestros hijos en todo con tal de que no molesten? Que estén 24 horas con el celular y que si se les rompe vamos urgente a comprar otro, que hagan lo que quieran, ¿qué hacemos? ¿Nunca los entristecemos? No, pobrecito, es un angelito. Bueno, acá vemos que David hacía eso. O sea que, ¿qué vamos a tener con padres así? Hijos malcriados, hijos desobedientes, hijos caprichosos, hijos irrespetuosos, hijos soberbios, prepotentes, arrogantes, autosuficientes. Todo eso está dentro de lo que es cuando no corregimos a nuestros hijos. Por eso en Proverbios nos habla acerca de la corrección a nuestros hijos, que lo azotes mientras haya tiempo, etc. Entonces su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? Claro, jamás le dijo, ¿por qué haces así? Si Adonías hace lo que quieras. Entonces ahora tomar el trono es una cosa común para Adonías. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que pasa. Cuando nuestros hijos ya tienen riendas sueltas, después llega un momento que ya no los podemos dominar. Entonces, nunca le dijo, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso. Y claro, y si Absalón también era hermoso. Entonces, ¿cómo le va a decir que haga algo o que no haga esto con lo bonito que era? Entonces, lo que estamos viendo es que David nos dice que era muy bonito también cuando iba a pelear contra Goliat. Cuando aparece David en escena, nos dice que era rubio, que era hermoso, que era un jovencito muy, muy lindo. Y obviamente David tenía buen gusto, seguramente, y seguramente era mujeriego, porque vemos que tenía muchas mujeres, no era, digo seguramente, sino que era mujeriego, le gustaban las mujeres, y vemos que seguramente las mujeres eran lindas. Y más, siendo el rey, podía tener la mujer más hermosa que quiera. Entonces, matemáticamente, David lindo, las mujeres eran lindas, los hijos eran lindos. Por eso Absalón nos decía que era hermoso. Entonces, lo que vemos es que nos dice que era hermoso, era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Otro Absalón, que en paz descanse, dirían algunos cristianoides, que está con el Señor ahora, como dicen muchos. Hijos de Satanás, y después, bueno, no, era tan bueno con el Señor, allá está, ahí como un angelito más en el cielo. Bueno, entonces acá vemos que aparece en escena un joven malcriado, un joven que nunca le dijeron que no a nada, entonces claro, ahora quiere usurpar el trono y ¿quién se va a atrever a decirle que no? Ya vemos que había, que manipulaba todo este joven porque nunca recibía un no como respuesta. Este seguramente era hermano de Cristín Di Clario, este no aceptaba un no como respuesta también. Bueno, lo que vemos es que había nacido después de Absalón y se había puesto de acuerdo con quién. Acá vamos a ver que obviamente, a ver, tampoco es tonto Adonías. Adonías sabe que tiene que tener un grupo de gente, sabe que tenía que tener, entonces empiezan a hacer un complot, empiezan a hacer una rebelión oculta, porque esto se llama rebelión, imponerse como rey por las fuerzas o como uno quiere. Entonces, ¿se había puesto de acuerdo con quién? Con Joab, hijo de Sarvia. Este era el sobrino de David. Este era el hombre, la mano derecha de David. Joab era un hombre que siempre estuvo con David en todas. Entonces, lo que vemos en Joab, que era un hombre de guerra, que era un general, pero que así
hacía de las suyas. ¿Por qué? Todo comienza cuando David se encuentra en el problema de que había embarazado a Betsabé y manda ¿a quién? Para matar a Urías Eteo en el medio de la guerra y que parezca un accidente. A Joab. Entonces le manda una carta a Joab y le dice que lo pongan lo más recio de la batalla y que muera Urías Eteo. Entonces lo que vemos es que Joab era un hombre que lo tenía como dándole de comer de la mano al rey. Podía enfrentarse al rey porque eran cómplices de la muerte de Urías Eteo. Entonces lo que vemos es que Joab estuvo siempre al lado de David, pero era un político que buscaba una posición. Entonces acá lo que estamos viendo es que cambia el reinado y lo que siempre quieren hacer estos hombres, como lo hizo Abner, que era de parte de Saúl, el general de Saúl, lo que quieren hacer es que cambie el reinado y ellos seguir en el poder. Eso es lo que quieren. Entonces lo que vemos en Joab, que quiere estar en el poder. Quiere seguir estando, que se vaya David o que si se muere David, que parece que está frío, y lo que quiere Joab es estar con el rey par a par y seguir gobernando él con el rey. Esta es la idea, pero esto lo está haciendo en la carne. Entonces, vemos que nos dice que Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar. Estos eran los fieles de David. Fíjense cómo son traidores ahora estos hombres. El sacerdote. El señor David consultaba a Abiatar, era uno de los hombres de confianza, y ahora Joab y el sacerdote están buscando posición a través de Adonías, del hijo de David. Dice, los cuales ayudaron a Adonías. Entonces acá estamos viendo la rebelión, cómo se está planeando, cómo está armando, cómo se está planeando esta rebelión. Esta es una rebelión diferente. Absalón había hecho por detrás, estuvo como 4 años levantándose de mañana y convenciendo al pueblo, y bueno, este es otro tipo de rebelión, pero una rebelión al fin y al cabo. Entonces, en el versículo número 8 nos dice, pero el sacerdote Sadoc, acá están los fieles al rey, a David. Y esto es lo mismo que vivimos hoy. El rey David representa a Jesucristo. Lo que vemos es que acá están queriendo hombres que parecen fieles, que todas las vidas estuvieron con David, se están yendo en tras de un rey falso. Y esto es lo que pasa con muchas personas. Hay personas que conocen a Jesucristo, que llevan una vida religiosa, pero que van cambiando de rey. ¿Se entiende? Pero por otro lado, tenemos a los verdaderos. ¿Qué tenemos? Por un lado tenemos al sacerdote Sadoc. Nos dice que aparece también Benaía, el hijo de Joiada, el profeta Natán, este es uno de los fieles de David, de los que están con David, este era el profeta que lo reprendió cuando había adulterado con Betsabé, Simei, rey, y todos los grandes de David. Entonces, acá estamos viendo que todos los grandes de David, todos los que eran fieles a David, no seguían a Adonías, porque eran fieles al rey. Era una cosa de locos estar buscando a otro rey en esta situación cuando está vivo. Entonces ellos estaban firmes con el rey. Y vamos a ver la escena de qué es lo que está haciendo Adonías. Vamos a ver la campaña política ahora. Adonías, ahí está. Vamos a juntar votos. Vamos a hacer campaña. Vamos a hacer que... Entonces está en esta etapa Adonías. Entonces en el versículo número 9 nos dice, matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, el cual está cerca del fuerte de Rogel. Convidó a todos sus hermanos, a los hijos del rey, fíjense que a todos los hermanos, los hijos de David, los convidan, a todos los varones de Judá y siervos del rey. Está haciendo una campaña política, Adonías. Lo que está haciendo es, nos está diciendo que está matando vacas y ovejas. Está haciendo un banquete. Y fíjense que es lo mismo que hacen los políticos hoy en día. Por ejemplo, en Argentina se los llama choripaneros. Cuando los políticos están de campaña o cuando los políticos quieren hacer un acto público y llevar gente, llevan colectivos de personas que no importa lo que piensen, el objetivo es llenar plazas y estadios y que vaya gente a gritar con bombos. ¿Y cómo les pagan? Con choripanes. Entonces le dan un vaso de gaseosa, choripanes y después un plan social que cobran por mes y así ellos van y apoyan al rey de turno.
Entonces acá está haciendo exactamente lo mismo, está convidando a todos. Es más, fíjense que los políticos, siempre que están en campaña, convidan a todos de su generosidad, según ellos. Bueno, esta escena estamos viendo. Entonces convidó a los hermanos, a los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá se está armando un partido político, los que están a favor de Adonías. Pero acá se está armando una grieta. Esto es muy común hoy en día, las grietas. ¿Qué significa grieta? Que hay algo que divide un grupo de un lado y otro grupo del otro, con diferentes ideologías. Entonces, hay grieta en todo. Podemos decir, hay grieta en cuanto a favor del aborto y hay grieta en contra del aborto. De un lado están los pañuelos verdes, del otro lado los pañuelos celestes. Entonces, por un lado tenemos un partido político y del otro lado otro partido político, y así estamos viendo las guerras que hay en estos partidos. Entonces, acá vemos que se arma una grieta. ¿Por qué? Porque por un lado están comiendo todos los varones de Judá, que esto era el sur, y estamos viendo que los hermanos del rey y muchos siervos del rey están conquistando, o sea que, por un lado, todos los traidores que están del lado de Adonías. Pero ¿qué es lo que pasa? Como toda grieta nos dice en el versículo número 10, pero no convidó al profeta Natán. Fíjense que hace un banquete a Adonías y no convida a Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Fíjense que invita a todos los hermanos menos a Salomón, porque sabía Adonías que Salomón era el heredero del trono. Pero entonces por eso está poniendo una diferencia, está poniendo un enemigo ya. ¿Se entiende? Y esto es lo que hacen los partidos políticos. Siempre ponen enemigos. Siempre hay una grieta, siempre hay algún culpable. Entonces, por ejemplo, hoy en día en Argentina hay un gobierno de turno que siempre van a hablar de la grieta y del enemigo. Por ejemplo, siempre le van a echar la culpa a otro. Entonces, ¿aumentan los impuestos? No, pero aquel político, pero el otro, grieta, división. Y esto es lo que le conviene al hombre, porque en lugar de hacerse cargo de sus cosas, siempre van a estar echándole la culpa a los demás. Entonces, siempre es bueno tener un enemigo para estos regímenes dictadores. Fíjense, Hitler, vamos a pelear contra el enemigo. Fíjense las dictaduras, estamos peleando contra el enemigo. Todos tienen enemigos. Las grietas, es importante. Entonces acá vemos que de un lado está Adonías, con todos los de Judá y muchos siervos del rey, pero acá por el otro lado estamos viendo que están dejando de lado a Natán, a Benaía, a los grandes y a Salomón. Versículo número 11. Entonces, esta es la situación. ¿Qué es lo que pasa? Ya se levantó como rey este muchacho. Ya está haciendo un banquete, ya están festejando, ya tiene asociados, ya tiene todo. Entonces vamos a ver que entra en acción Natán y aparece Betsabé. Vamos a ver que Betsabé aparece porque aparece en escena y vamos a ver cómo Dios, después de su pecado y todo, la vuelve a usar, luego de su perdón y todo, vemos que utiliza a Betsabé. Versículo número 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, fíjense que le está hablando a la madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro Señor? ¿Qué vemos acá? Lo que vemos es que sabe, lo que estamos viendo es que sabe Dilber Argueta, ¿no? Ahí está Argueta, creo que es. Así que bueno, Dilber, saludos, conmueve. Sí, conmueve, la historia de David es muy, muy conmovedora. ¿Qué vemos? Natán ya sabe esta situación, sabe que había sido levantado Salomón como el rey. Vemos que lo que vemos es que Natán sabía que Salomón era el rey. Entonces, lo que pasa es que habla con Betsabé, la mamá, para hablar con este tema. Por eso nos dice que, mirá, Adonías está reinando ya. Se levantó como rey y David no sabe nada. ¿Se entiende? Entonces le viene a hablar esto a Betsabé. Versículo número 12. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. ¿Qué significa? Vemos que Natán se levanta como un verdadero hombre de Dios, ve algo que está injusto conforme a la palabra de Dios, no conforme al corazón de ellos, y actúan. ¿Somos de estos nosotros? O mejor no me meto en problema porque era un problema para ellos. El problema era de que, ¿cuál era el problema? Que se iba a levantar un nuevo rey.
Entonces, Natán podría decir, bueno, me hago el tonto, me quedo acá, todo bien, que muera David, si se levanta Adonías, acá estoy para servirte y por lo menos conservo mi vida y vivimos así. Pero no, Natán se levanta pese a todo lo que esté en contra de él. ¿Se entiende? Por eso vemos estos verdaderos hombres de Dios. Y lo que le está diciendo, ven pues ahora y toma mi consejo, viene a aconsejarlo, un hombre de Dios que aconseja, fíjense, qué loco. Y nos dice, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué le está hablando esto para que se salve la vida de Betsabé y de Salomón? Porque lo que sucedía es que cuando se levantaba un rey, habían que matar a toda la descendencia del rey que pasó. ¿Por qué? Para que no se levante ningún futuro heredero y que pueda haber una estabilidad en el reinado. ¿Se entiende? Entonces, por eso cuando vemos que David estaba como rey, aparece Mefiboset, que era un paralítico, un cojo de las dos piernas, y lo que hace David es perdonarlo, y cuando Mefiboset pensaba que lo iba a matar, porque llamaban a toda la descendencia de un rey anterior y los mataban a todos. Entonces, lo que le está diciendo es que si se levanta Adonías como rey, iban a matar a Betsabé y a su hermano, o a cualquiera que sea una amenaza para el trono. Entonces, acá vemos que los reyes nuevos mataban a todos y los amenazaban. Entonces, Natán le dice, ven, entra al rey David y dile, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí? Entonces le está diciendo lo que había dicho David, que David había dicho que iba a reinar Salomón. Nos dice, y él se sentará en el trono. ¿Por qué ha de reinar Adonías? Entonces le está hablando conforme a la promesa de Dios. No es que le esté diciendo, no, no, a mí la verdad que me cae mejor Salomón, porque Adonías, la verdad que no, no, no. Acá no importa quién, lo que sí sabemos es que Salomón es el elegido y que el mismo David dijo que iba a ser el rey. Entonces, acá estamos viendo que actúa conforme a las promesas de Dios. Versículo número 14. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces la estrategia era que Betsabé vaya y que hable con David, y cuando le está hablando que aparezca Natán, y para reafirmar todo, para que David quede, porque era un profeta muy respetado. Pero Natán no se podía presentar el sol y decir, no, no, no es esto. Entonces está hablando junto con Betsabé para que sea más, para que tenga más fundamento lo que quieren decir. Entonces, en el versículo número 15 nos dice, entonces Betsabé entró en la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac, sulamita, le servía. Esto no es que entra Betsabé y David estaba de fiesta. No, no, la utilizaba como sierva y ella le servía dándole calor porque estaba destemplado David. Entonces, acá vemos que Betsabé ya está siendo utilizada por Dios luego de la caída. Fíjense qué lindo cómo Dios da nuevas oportunidades. Cuando nosotros por ahí decimos, no, ya Dios, la verdad que no me puede usar nunca, soy tan pecador, ¿cómo puedo salir de esta? Y ellas se sentían de esta misma manera. Bueno, el Señor perdona y vuelve a dar oportunidades. Entonces, en el versículo 16 nos dice, Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. ¿Qué significa esto? Esto nos está mostrando una mujer, David es un tipo de Cristo, es el rey. Entonces acá estamos viendo una persona que se inclina ante el rey. Estos son los que se inclinan ante Cristo. Y nos dice que hizo reverencia. Esto es ciencia ficción, reverencia en una iglesia hoy en día, porque es aburrido para la gente. Entonces, no, no, mejor llevemos un show, llevemos a titiriteros, pongamos magia, ponemos un bufón tirando bolas para arriba, tirando fuego. Claro, pero esto para atraer gente para la gloria de Dios. Vamos a bailar, a saltar a más no poder, vamos a contar historias. Ay, qué lindo, tantas cosas vamos a hacer. Bueno, cualquier cosa menos reverencia, eso es lo que es el supuesto pueblo de Dios. Bueno, esta mujer se inclina y hace reverencia y le dijo al rey. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Ella le respondió, Señor mío, fíjense con qué respeto se dirige al rey. Por eso estamos viendo cómo nos debemos dirigir nosotros al rey, con respeto. Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinarás después de mí, y él se sentará en mi trono. Bueno, acá está diciendo las palabras que dijo David. Lo que dijo David es, acá hay algo que empieza a aparecer. Fíjense lo que le había dicho David. Salomón, tu hijo
acá nos está mostrando algo que David, y por ahí no tenía esa afinidad, o por ahí, recuerden que David era muy sentimental, muchas pasiones desordenadas, y esto lleva a que él era un hombre de guerra, y vemos que Salomón fue criado en un palacio, vemos que Salomón no tuvo ningún contratiempo, no tuvo nada, por eso vamos a ver un reinado de Salomón muy tranquilo, donde ya tiene todo servido, donde David hizo todo el trabajo. Entonces lo que le dice Salomón, tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Esto es lo que le está diciendo Betsabé. Esta es la promesa que diste, David. ¿Lo vas a cumplir? Y nos dice en el versículo 18, y he aquí que ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Bueno, le está contando, le está dando la información de que Adonías ahora es el rey de la noche a la mañana, se levantó como rey, y que David no está ni enterado. Entonces le empieza a contar, ha matado bueyes, animales gordos, muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, sacerdote Abiatar, Joab, le está remarcando estos dos traidores, ¿se entiende? Joab, Abiatar, general del ejército, más a Salomón tu siervo no ha convidado. Entonces le está contando un poco la historia, le está contando lo que está aconteciendo. En el versículo número 20 nos dice, entre tanto, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti. Fíjense que mientras ya se está levantando un rey, todo Israel, temeroso de David, o de que por lo menos lo respetan, están expectantes de David. ¿Por qué? Porque está frío. Ya están diciendo, David ya murió, ya se nos fue. Entonces están todos expectantes de que está vivo, de que si va a levantar un nuevo rey, están expectantes por esto, y por otro lado ya el rey ya se había levantado. Entonces esto es lo que está sucediendo en el versículo 20. Los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declare quién ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces, esta es la situación que está aconteciendo hasta el momento. Versículo número 21. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo seremos tenidos por culpable. Entonces, lo que está diciendo es que si se llega a morir, usted mi rey, estamos complicados. Entonces, le está poniendo las cosas como son, no está inventando nada, no está dramatizando, está diciendo las cosas tal cual son, le está informando a David. Versículo número 22. Mientras aún hablaba con ella, mientras hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, un profeta respetable, un profeta con carácter, con autoridad, guiado por Dios, y a todo esto que les está hablando Betsabé, lo viene a reforzar el profeta Natán. Entonces le dice, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró el rey se postró delante del rey inclinando su rostro en tierra. Entonces estamos viendo los fieles a David, que estos son los fieles a Cristo, que se postran delante del rey, que se postran, que se inclinan, que hacen reverencia. Y apoya a Betsabé. Versículo número 24. Dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías, reinarás después de mí? ¿Y él se sentará en mi trono? Claro, le está preguntando, rey, ¿vos levantaste a Adonías como rey? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes, animales gordos, muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, ese traidor, como diciendo, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, están de fiesta. Brindemos por el flamante rey Adonías, amén. Comiendo y bebiendo, muy felices todos. Entonces nos dice, y han dicho, viva el rey Adonías. Entonces ya lo habían levantado como rey. Fíjense qué pueblo necio. Versículo número 26. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. Le está poniendo la grieta. Le está diciendo, nosotros que estamos contigo, no nos han invitado. Como diciendo, hay una rebelión acá. Le está anunciando todo esto por el carácter de cómo le está contando lo que acontece. Versículo 27. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién hará de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Bueno, le está preguntando, ¿esta es tu voluntad de que sea Adonías el rey? Entonces acá ya le están poniendo el tema a David. David está más frío que ya está como medio despidiéndose. Así lo están viendo porque estaba frío, destemplado, y esto es lo que sucedía cuando
cuando llegaban a ciertas edades. Entonces le aclaran bien el tema de lo que está sucediendo. En el versículo 28 vemos que nos dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamad a Betsabé. Ella entró a la presencia del rey y lo puso delante del rey. Versículo 29. Y el rey juró diciendo, fíjense que juró. Muchos dicen los cristianos, no hay que jurar, no hay que jurar. No, lo que no hay que jurar es en vano. Juramento es algo, un pacto que está Dios delante, es algo que se debe cumplir, un juramento. El tema es que el pueblo de Israel juraba por cualquier cosa, juramos por esto, por el templo, por Juanito, por Pedrito, y nosotros también juramos por cualquier cosa. Por eso no tenemos que hacer juramentos en vano. Pero David dice, el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Fíjense que cuando aparece David, fíjense que todo lo que empezó Reyes, estamos viendo problemas. Estamos viendo uno que usurpa, vemos traidores, vemos personas de parte de Dios que están luchando contra la injusticia, vemos la injusticia de Betsabé que quiere matar a Betsabé y todas estas cosas y vemos todo oscuro. Y cuando aparece David, fíjense que nombra a Jehová. Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Fíjense qué adorador, qué hombre fuera de serie. Está frío, está ya viejo. Y sigue dándole la gloria a Dios, que ha redimido mi alma de toda angustia. Y este hombre sí que tiene para contar de que lo ha redimido de toda angustia. Entonces, por eso vemos cómo David siempre pone en alto el nombre de Jehová. Entonces, acá está diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Versículo 30. Y como yo te he jurado por Dios de Israel, fíjense que está siempre la palabra de Dios en su boca, los principios, el juramento, la palabra, un hombre fiel, un hombre leal, un hombre correcto. Más allá de sus defectos, siempre vemos un hombre que quiere hacer lo correcto. Entonces le había jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinarás después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, y así lo haré hoy. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que estamos viendo es que le está confirmando de que sí, ya dije que Salomón iba a ser el rey y que se va a sentar en mi trono y así lo haré hoy. Entonces vemos que David decide y toma la decisión y la postura de ¿qué? De poner a Salomón, que era para hacer la voluntad de Dios, más allá de lo que él pensaba o lo que él quería. Versículo número 31. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Entonces fíjense que vemos siempre el rostro en tierra, reverencia, esto es adorar. Versículo número 32. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada, y entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula. ¿Qué vemos? Fíjense el contraste. Acá está diciendo que llama a sus hombres de confianza, a sus hombres fieles, y lo que hacen es, le dicen que lo pongan a su hijo Salomón sobre una mula. Entonces, lo que está sobre mi mula. Y ya habíamos estudiado un poco lo que representaba el mulo, el asno, cuando Jesucristo iba entrando a Jerusalén con el asno, que es un animal un animal insensato, un animal sin sentido común. Y lo que dicen es que, a diferencia de Adonías, es que Adonías andaba con caballos de guerra, con carros, con gente corriendo delante de él, y acá estamos viendo la humildad. Por eso está representando un tipo de Cristo, humilde, en una mula. Es el rey, sí, tiene la autoridad del rey, pero es humilde. Y esto es lo que veíamos en Cristo. Entonces le dice que lleven a Salomón en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Bueno, está confirmando David en vida, Salomón es el rey, y está enviando lo están haciendo todo correctamente. Entonces, en el versículo 35 nos dice, después iréis vosotros delante de él, vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido. David representa un tipo de Cristo, David guiado por Dios, lo está eligiendo a Salomón. Fíjense cómo David tiene sentido común, aunque está viejo.
Entonces le está diciendo, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. En Salomón vamos a ver un príncipe de justicia. Esto es lo que vamos a ver en Salomón, un hombre muy inteligente, el príncipe de paz, el príncipe de justicia, porque vemos que, por ejemplo, David no pudo edificar el templo de Salomón porque tenía las manos llenas de sangre, porque era un hombre de guerra. Por eso vamos a ver en Salomón un rey esplendoroso, que va a representar la majestuosidad de nuestro rey, va a representar la inteligencia de un hombre inteligente. Entonces vamos a ver muchos tipos de Cristo en Salomón también. Después tiene partes malas, obviamente, 1000 mujeres, fiestas, sexo, droga, rock and roll, pero que eso tiene otra enseñanza, no es que debemos vivir así, sino que Salomón tuvo todos los excesos y aún así se sentía vacío y decía, vamos a buscar por todas partes hasta que decía, solamente Dios puede ocupar ese lugar. Bueno, entonces acá está levantando a todos, está diciendo que escogió al rey Salomón, que iba a reinar sobre Israel y sobre Judá. Remarquen esto, Israel y Judá. Ya se hablan de las dos divisiones, pero están las 12 tribus unificadas hasta el momento. Entonces, versículo número 37, de manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, esté también con Salomón, haga mayor su trono que el de mi señor el rey David. Entonces estamos viendo que está diciendo que Dios mediante, Dios lo eligió para que esté en el trono, ya lo están levantando como rey, y en el versículo 38 nos dice, y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gigón. ¿Qué vemos? Acá aparecen los cereteos y los peleteos. ¿Quiénes son estos? Estos son fieles de David. Acá estamos viendo todo el clan de David, todos los hombres fieles. Estamos viendo al sacerdote, estamos viendo al profeta, estamos viendo sus siervos. Y lo que vemos es que aparecen los cereteos y los peleteos. Estos eran nombres que cuando David estuvo viviendo, cuando Saúl lo perseguía, David vivió en Siclac un tiempo, que esto eran territorio filisteo. Y en el territorio filisteo tuvo su ejército también, que eran un ejército de filisteos y muchos que andaban por ahí dando vueltas. Entonces vemos que llegan a esta altura del campeonato y siguen siendo fiel. Estos eran filisteos, eran hombres de guerra, pero del mundo. Y estos son los que estos seríamos nosotros. Nosotros somos los gentiles. Nosotros somos los fieles que seguimos a Jesucristo, que entramos por la puerta de atrás, como los cereteos y como los peleteos. No pertenecíamos al pueblo de Dios, no pertenecíamos al pueblo de Israel, pero ahí estamos, que Dios nos eligió y estamos ahí sirviendo como los cereteos y los peleteos. Entonces, montaron en Salomón, la mula con Salomón de David y lo llevaron a Gigón. Versículo número 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Bueno, acá aparece algo. Acá aparece algo donde vemos que ungen al rey con el cuerno de aceite. Lo mismo habíamos visto que el profeta Samuel había ungido con aceite a Saúl. Después había ungido con aceite a David. Y ahora David está enviando a través del sacerdote Sadoc con un cuerno de aceite del tabernáculo que unja con aceite a Salomón. ¿Qué representa esto? Hoy estamos viendo que el sistema religioso andan desparramando aceite por todas partes, ponen aceite en la cabeza, en la mano, como si fuera, y entra la brujería a la iglesia. Pero bueno, en Éxodo capítulo 30, versículo 22, en adelante nos va a hablar acerca del aceite. A ver, para que entendamos un poco, el aceite representa al Espíritu Santo. Siempre que vemos olivo, aceite, es el Espíritu Santo. Entonces, lo que nos muestra es que cuando Dios unge con aceite a través de un profeta a un rey, significaba que el rey tenía que reinar con todo el temor de Dios, lleno del Espíritu Santo como hasta después de Pentecostés, pero que ser guiado por la palabra y guiado por Dios y por los profetas. Los profetas tenían que ayudar a los reyes a guiar por el que eran los que hablaban con Dios. Entonces, se podían ungir a los reyes. También en Éxodo capítulo 30, versículo 22, que les acabo de nombrar, nos habla de que también tenían que ungir a los sacerdotes.
También ungían los objetos del tabernáculo, ungían el arca, ungían, o sea que estos representaban los instrumentos ungidos con el Espíritu Santo. Acá tenemos el Espíritu Santo velado. Esto que estamos viendo, un acto de ponerle aceite en la cabeza, representa de que esté con el Espíritu Santo para reinar. ¿Qué significa esto? ¿Podemos ser políticos nosotros? ¿Yo puedo ser gobernador? La palabra no dice que no. Yo puedo ser presidente si el Señor lo quiere y obviamente no tengo chances, pero si soy presidente, lo que significa es que tengo que gobernar con el Espíritu de Dios, con la unción del aceite. Entonces, esta unción del aceite va a mostrar un rey capacitado, preparado y con los principios de Dios. Entonces, yo si sería el presidente, voy a tener que sacar el aborto, voy a tener que sacar el matrimonio igualitario, voy a tener que reinar con los principios de Dios. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que representa el aceite. Entonces, el aceite lo utilizaban para ungir los instrumentos del tabernáculo, el aceite lo utilizaban para ungir a los reyes y a los sacerdotes. Entonces, pero todo esto no era un aceite común. En Éxodo 30 nos habla acerca de que el aceite tenía que ser una familia que se dedicaba a hacer este aceite. No podían utilizar otro aceite, tenía que tener las especias que el Señor les mandaba. No era cualquier cosa. Y hoy en día están ungiendo con aceite patito. Esto es increíble, con aceite de cocina. Claro, porque ya como es una burla todo, como ya es una brujería, pero lo que vemos es que no se debe ungir con aceite. Hoy no hace falta. Ni tirar agua bendita, ni tirar cenizas en la frente, ni hacer cruce, no hay que hacer nada de esas cosas. Solamente tenemos que leer la Biblia y obedecerla. Y ahí el Señor va a empezar a mover su mano. Fíjense qué loco, ¿eh? Entonces, tomó el cuerno de aceite. A ver, el cuerno representa la autoridad. Representa, ¿por qué? Porque en el reino animal, los animales, el cuerno representa el poder que tienen los animales. Entonces, los animales empiezan a tener autoridad conforme al cuerno que tengan. Entonces, el cuerno representa la autoridad y el aceite el Espíritu Santo. Entonces, Salomón va a reinar con la autoridad del Espíritu Santo, siempre y cuando sea temeroso de Dios. Entonces, el cuerno representa la autoridad y el aceite el Espíritu Santo. Entonces, ungieron a Salomón y tocaron trompetas y dijeron todo el pueblo, viva el rey Salomón. Versículo número 40. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías. Y parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Entonces acá estamos viendo que ya tenemos un rey oficial. Este rey sí que es oficial. Esto está avalado. Esto está avalado por Dios y por la ley civil de ese tiempo. El rey había elegido a su heredero. Ahora, por otro lado, si corremos la cámara, ¿cómo está el grupo ahí? ¿Me cuentan cómo está? Porque yo sé que venimos de la cruz de Cristo, yo sé que venimos con el milagro, Lázaro, levántate y anda, venimos con Jesús, con el power, con un evangelio muy fuerte. Y yo sé que por ahí ahora venimos a Reyes y empezamos a ver historia y todo, y por ahí que nos quedamos así. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo están ahí el grupo? A ver, me cuentan 2 segunditos. ¿Cómo están ahí? No sé quién está ahí. Me dicen cómo van, si les parece entretenido, cómo empezó. Cuesta volver a engancharse con la parte histórica de la Biblia. Así que bueno, a mí me entretiene, a mí me gusta todo lo que es la historia. Pero bueno, ¿hay alguien ahí? ¿Se quedaron? Yo sigo acá. Pero bueno, entonces, lo que vamos a ver, Cherry Blue, perfecto, de México. Muy bien, perfecto. Espero que se apasionen, cada vez nos vamos a enganchar más. Esto sí, por ahí empezamos medio como ahí queriendo arrancar de vuelta. Me encanta, dice Lizzy Torres. Venimos de 10, me dice Ale Núñez. Muy bien, Ale, muy bien. Entiendan que es diferente. Venimos del Evangelio, de Marcos, con todo el fuego. Lo que vimos ayer y antes de ayer en la cruz fue increíble. Fue una cosa que yo cada vez que lo doy, cada vez quedo más... les tengo que contar que antes de dar el tema de la cruz, mientras preparaba el tema, se me caían las lágrimas. Y me tenía que contener y todo. Y cuando daba el estudio, también me tenía que contener muy fuerte. Es como que nunca se acaba, es eterna la palabra. Entonces, bueno, Yoli Gallegos, muy bien. Presente escuchando con los niños. Muy bien, Ani Sánchez Quintana ahí con la familia. Rosmira Rodríguez también ahí de Colombia, Cúcuta, Iglesia La Gracia de Colombia. Gracias por estar, Rosmira. Y estamos con este libro, pero qué lindo que empezarlo bien, despacio, arrancando y que no hayan problemas para que después con el correr del libro tengamos un orden.
Entonces, hasta ahora estamos viendo la rebelión de Adonías, que se levanta contra David, y estamos bien, me encanta la historia, mucha revelación. Esa es la idea, lo que me está diciendo Emilia, que tengamos la revelación de ver todo en Cristo ahora. Ahora estamos viendo desde el Antiguo Testamento a Cristo, a Cristo, a Cristo. ¿Qué estamos viendo acá? El rey David, un rey justo. Estamos viendo los rebeldes que se están oponiendo. ¿Quiénes son los Adonías? Y los rebeldes, los que usurpan el trono de Dios, los falsos pastores, los falsos maestros, los anticristos. ¿Se entiende? Entonces, todo esto es lo que estamos viendo, los fariseos, todo lo que estuvimos viendo, lo estamos viendo de la misma manera, pero con otro enfoque. Por eso, esa es la idea. Luisa de la Cruz, todo bien, me dice, aprendiendo, muy bien, Luisa de la Cruz, gracias ahí, aprendiendo. Y bueno, entonces, muy bien ahí. Cari Jiménez también me dice muy bien. Silvia Rojas, excelente. La idea no es para que me digan, no, sí, entendemos, qué bien que entiende, qué bien que enseña Sebastián, no es para eso, sino para ver cómo está la cosa. Yo tengo que tantear un poco lo que estoy enseñando. Por ahí yo estoy muy emocionado y por ahí ustedes ya dicen, no, pero no lo entendí esto no me engancha, esto no me encaja. Entonces trato de que quede bien claro el tema. Entonces, hasta el momento tenemos que, en los primeros versículos nos habla de que, a ver, repasamos un poquito, porque acá ya vemos que David toma la autoridad y se levanta Salomón. Entonces, del versículo 1 al 4, vemos que David está viejo y está frío, está destemplado. Ante esto, que David no había muerto, lo vemos que Adonías se levanta como rey. Adonías hace su campaña política, se levanta con los suyos, pero por otro lado vemos los fieles a David, que se levanta Natán, Betsabé, el sacerdote Sadoc, y vemos que por el otro lado tenemos a Joab y tenemos a Abiatar, que eran el sacerdote y el general de parte de Adonías. Y se plantan con esta rebelión. A todo esto, Natán y Betsabé hablan con David, entra en razón David de lo que está aconteciendo y levantan a Salomón como rey. Por eso en el versículo número 39 nos dice que levantaron ya, lo ungieron a Salomón como rey. Y vemos que después de todo esto hubo fiesta, flauta, alegría, jolgorio, emoción, parece que se derrumba la tierra porque se ha levantado el rey. Y ahora la cámara va a pasar a Adonías, que esto están brindando también porque salieron campeones del mundo. Esto parece las campañas políticas. En Argentina, cuando están las elecciones, se ven los búnker, que en un lado está un partido político y cuando llega a la tardecita, todos están festejando que todos son campeones. Entonces van a un lado y le dicen, no, porque ganamos, gracias a todos. Y van a otro, porque ganamos, buenísimo. Y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? Bueno, acá estamos viendo lo mismo. Pero acá tenemos a Salomón, que está avalado por Dios y por el rey legalmente. Entonces, versículo número 41. Y lo oyó Adonías. Acá agárrense, me imagino la cara de Adonías. Lo oyó Adonías y los convidados que con él estaban, que estos seguían de fiesta, que estos seguían tomando, bebiendo, comiendo, dice, cuando habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de las trompetas, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Bueno, fíjense que ahora Joab dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Es como que, claro, están con la corbata acá en la cabeza, con la botella de champán, vienen con las guirnaldas en todas partes. ¿Qué pasó? Entonces se están dando cuenta que están festejando al rey, que han levantado al verdadero rey. Versículo número 42. Mientras él aún hablaba, he aquí, vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías, y acá le va a llegar la noticia a Adonías, me imagino la cara, me encantaría verle la cara. Le dice, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Fíjense lo que dice Adonías. Y esto es lo que vemos en todos los que son los perversos. Siempre son todas buenas noticias. Viene este joven, el hijo de Abiatar, y le dice, eres un hombre valiente, y tú me traerás buenas noticias. Claro, que voy a ser el rey, que tengo vida eterna, que soy santo, que soy el mejor. Y esto es lo que quieren escuchar muchos. Fíjense que para muchos lo único que quieren es escuchar buenas nuevas. No están preparados para recibir ninguna mala noticia. Todo buenas nuevas. Entonces, acá estamos viendo que está confiado, que está ya, es un Adonías, ya se dio por rey, ya está pensando en lo que va a ser como rey. Versículo número 43. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Entonces acá le está dando la noticia.
Y el rey ha enviado con el sacerdote Sadoc al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada, y también a los ereteos, a los peleteos, y los cuales montaron en la mula del rey, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gigón. Y de allí han sido, han subido con alegría a la ciudad y está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón ha sentado en el trono del rey. Acá vemos que le habrá agarrado una CB como mínimo a Adonías. Este hombre estaba esperando buenas nuevas, fama, riquezas, todo, y le está diciendo, ya tenemos un nuevo rey, ya se ha sentado en el trono. Entonces, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre. Entonces le está dando una piña en la pera. Le está diciendo que todo el pueblo avala a Salomón. Porque acá estamos viendo que este está en la cresta de la ola, pero ahora se entera que él no es el rey. Dice, y haga mayor su trono que el suyo, y el rey adoró en la cama. Claro, a todo esto no estamos viendo que David estaba en cama, estaba destemplado, estaba frío, seguramente no se podía ni mover. Versículo número 48. Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy a quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Entonces David está diciendo, gloria a Dios que puedo ver a mi heredero, puedo ver el trono mío, cómo se lo doy a mi hijo, está diciendo. Esto es una patada al hígado para Adonías. Y acá vamos a ver que ante esta escena, imagínense que están todos tomando y viene este jovencito a contar la noticia y todos quedan como duros, mudos, atragantados. ¿Y qué es lo que pasa? Están todos comiendo de fiesta, cordero, están comiendo ovejas, están de fiesta comiendo y bebiendo, y llega esta noticia y el resto está de fiesta. Entonces, versículo número 49 nos dice, ellos entonces se entristecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fueron cada uno por su camino. Esto es lo que pasa. Amigos del campeón son todos. Mientras decían que Adonías era el campeón, vamos, Adonías, qué bonito, tú eres el genio. Ahora, no tiene nada y estos hombres no tienen nada que hacer. Y salen corriendo. ¿Pero por qué salen corriendo estos hombres? Estos hombres salen corriendo, ¿por qué? Antes de que los maten por rebeldes. ¿Se entiende? No quieren saber nada con Adonías. No, yo no lo conozco a Adonías. No. Yo, la verdad que una vez lo vi de casualidad, pero yo no tengo nada que ver con Adonías. Todos se lavan las manos y todos se escapan. Entonces, porque claro, estos eran rebeldes. Ya estaban catalogados como rebeldes. ¿Y qué es lo que pasa? Adonías sabía esto. Y nos dice en el versículo 50. Más, Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, ¿qué significa esto? Salomón va a representar el rey de justicia, el príncipe de paz. Entonces, lo que vamos a ver es un rey justo, pero cuando estamos hablando justo es que va a ejecutar justo juicio. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es a Cristo, que es el rey justo. Y lo que vamos a ver en Adonías, el rebelde. Vamos a ver al impío, al hombre que hace su propia voluntad, cómo se van a tener que presentar cara a cara con el rey. Esto es lo que estamos viendo, ¿se entiende? Entonces, todo lo que estamos leyendo en las Escrituras está hablando de Cristo. Entonces, acá ya está el rey que se había levantado. Pero Adonías, temiendo la presencia de Salomón, acá pueden tener temiendo la presencia de Jesús, del rey, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. ¿Qué es lo que vemos acá? Sale corriendo de la fiesta. Sale huyendo, ¿y a dónde va? Nos habla de que se asió de los cuernos del altar. ¿Qué significa esto? Si los leemos así, decimos, ¿qué significa esto? O lo dejamos pasar por alto. Bueno, a ver, cuando hablamos del tabernáculo, hablamos de que estaba el altar de bronce. El altar de bronce que se encontraba en el atrio era como una especie de parrilla, si lo podríamos decir así, de madera de acacia, cubierto por bronce. Entonces, tenía como una especie de parrilla donde se quemaban los animales para los holocaustos y tenían 4 cuernos en las puntas, era cuadrado. Entonces, estos cuernos, que habíamos dicho que representan la autoridad, y lo que vemos que el altar de bronce es la cruz, representa, significa la cruz de Cristo. ¿Se entiende?
Entonces el altar de bronce representa dónde se hacían los sacrificios, que estaban apuntando a que eran la sombra de Cristo, la cruz, que fue el verdadero sacrificio perfecto. Entonces, lo que nos decía la ley, Éxodo capítulo 21, del 12 al 14, nos decía que cuando había alguien que estaba acusado de algo, estaba en una situación complicada de asesinato o de cuestiones turbias, podía ir al tabernáculo y ahí podría encontrar el asilo y ahí no los mataban. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es que sale corriendo al altar para que no lo maten. ¿Y qué representa esto? Que esto es lo que hace el impío. El juicio, la ira de Dios que está a punto de caer, tiene que ir corriendo al altar, tiene que ir corriendo a la cruz, con miedo. Así como dice Adonías, temiendo la presencia de Jesús, se levantó, la presencia de Dios, se levantó y se fue y se asió a los cuernos del altar. Es como decir, el pecador, el impío, el que toda la ira de Dios está por caer al hombre, vamos corriendo a la cruz. Esto es lo que está representando, exactamente lo mismo. Entonces, acá Adonías está yendo al tabernáculo, está yendo al altar para salvar su vida. Después vamos a ver que Joab también hace lo mismo y utilizaban como estas estrategias para salvar su vida. Este era el altar de bronce. Versículo número 51. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí, Adonías tiene miedo. Entonces, fíjense que ahora le están contando a Salomón. Ahora Salomón tenemos el rey. Ya tenemos un cambio de rey, ¿eh? Ya la historia de David queda atrás. Ya ahora vamos a ver después la última voluntad de David y la muerte. Pero ya estamos viendo un nuevo rey, un príncipe de paz. Y este príncipe lo vamos a ver con todo su esplendor, con toda su gloria, con toda su inteligencia, con toda su majestad, con todos los territorios conquistados, con todo todo donde debe estar. Entonces, vemos que se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar, diciendo, júrame hoy el rey Salomón que no matará la espada de su siervo. Ahora está pidiendo misericordia. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo a Cristo como rey y cómo está viendo acá el hermano. ¿Se entiende? Cómo está pidiendo misericordia. Pero después vamos a ver si es algo verdadero, porque hay muchos que van corriendo a la cruz de Cristo, pero para recibir un milagro, para pasarla bien, pero no hay una verdadera conversión. Ya vamos a ver qué es lo que sucede con este hombre. Bueno, entonces está yendo a Salomón y le pide que no lo mate. Y acá podríamos decir, bueno, Salomón tendría que decir, bueno, te voy a tener que matar porque sos un rebelde y podrías volver a rebelarte. Esto es lo que por ley debería haber hecho Salomón. Y Salomón dijo, fíjense por qué, ya enfocándonos en Salomón como el rey de justicia, que es Cristo. Dice, si él fuere hombre de bien, fíjense lo que está diciendo, porque ser justo no significa ser tonto. Nosotros tenemos a un Dios justo, a Cristo. Pero Cristo no es que te dice, bueno, dejamos pasar por alto por todo, pequen, que no pasa nada, total, con Cristo. No. Dios es justo. Justo es que va a dar su pago conforme a lo que se merecen cada uno. Entonces, Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, fíjense lo que está diciendo, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Esto es justicia. No es que es un rey injusto que dice, no, este hombre hizo bien y yo ejecuto juicio. No. Esto es justicia. El que hace bien no se le caerá un cabello en tierra, garantizando de que este hombre va a preservar la vida. Más, si se hallara en él el mal, morirá. Esto es la justicia. ¿Se entiende? Entonces se ve la víctima y si hizo el bien, está todo bien. Si hizo el mal, está todo mal. Entonces acá estamos viendo el cambio en este rey justo. Y nos dice, versículo número, pero ante todo esto, aunque el Señor Jesucristo es justo, donde no dará por inocente al culpable, donde va a juzgar según sus obras, si el hombre hiciere bien, no caerá ningún cabello en la tierra. Pero si hallare mal, morirá. Esto es lo que dice Cristo. ¿Se entiende? Porque no dará por inocente al culpable. Versículo número 53. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Fíjense que lo traen del altar. Esto es como decir que lo llevan a Cristo. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón.
¿Qué estamos viendo? Acá estamos viendo el impío que se está inclinando delante del verdadero rey, reconociendo al verdadero rey, reconociendo de que él no era el rey. Así nos presentamos delante de Cristo, diciendo, yo no soy el rey que creía que era. Yo era un usurpador, yo que me creía que me las sabía todas, acá me presento delante de Cristo de rodillas. Entonces, así lo estamos viendo, que se inclinó ante el rey Salomón. Esta es la imagen, Cristo. Y el pecador humillado, inclinando las rodillas. Y el rey Salomón le dijo, vete a tu casa. ¿Qué vemos? La misericordia. ¿Qué vemos? Un rey justo. No es que diciendo, bueno, no pasa nada, no, 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 no. Esto es así, pero hay misericordia y esto es lo que vemos en Cristo. Y así llegamos a Cristo, de rodillas y le decimos, Señor, soy culpable de todo, soy un usurpador del trono, soy un maldito, soy un desgraciado, soy abominable a tus ojos, soy culpable. Y el Señor te dice, si hiciste bien, ni un cabello caerá de tu cabeza, si hiciste mal, morirás. Pero hay misericordia. ¿Se entiende? Y acá le está diciendo, vete a tu casa. Entonces, todo esto estamos viendo en Cristo. ¿Se entiende cómo cambia la cosa? Y seguimos viendo, es increíble, estamos viendo a Cristo con otro enfoque. Y gloria a Dios por la palabra que el Señor nos da, porque es eterna y vemos que siempre nos va a dar el alimento. Entonces, pero lo que significa en la historia era de que Adonías estaba atado a los cuernos. Él no quería salir por miedo a que lo maten, porque merecían que lo maten. Pero lo que estamos viendo es que cuando Salomón lo tiene delante, tiene misericordia, no lo manda a matar, que es lo que tendría que hacer, que el juicio que le correspondía, y lo que le dice, vete a tu casa. ¿Qué significa? Pero esto no significa andate y viví de fiesta. No, esto significaba prisión domiciliaria. ¿Se entiende? El pecado tiene consecuencias. Entonces, lo que lo está mandando a Adonías es, obviamente, en una casa, en un palacio, vete a tu casa, le está diciendo, y lo va a meter preso en prisión domiciliaria porque es un rey justo. Le perdona la vida, es misericordioso, pero tenés que pagar tus consecuencias. ¿Qué significa esto? Hagan de cuenta que yo voy a un banco, mato a todos y me llevo el dinero. Pero ¿qué pasa si después en la esquina me agarran y termino preso y me dan cadena perpetua? Bueno, me puedo inclinar delante de Cristo, de rodillas a la cruz, y le puedo pedir perdón por todos mis males. Y el Señor te perdona. Pero hay prisión domiciliaria. Hay consecuencias de mis pecados que voy a tener que pagar en esta vida, todas las consecuencias de mis pecados. Y en ese caso sería pagar la condena, o incluso hasta la muerte. ¿Se entiende? Entonces, todo esto estamos viendo lo que es Cristo. Nos vivimos gozando con Cristo. Cristo, todo es Cristo. La palabra es cristocéntrica. Entonces, por eso qué lindo ver a Cristo escondido en todas partes y que no es solamente un libro de historia. ¿De qué me sirve que Adonías usurpó el trono? ¿De qué me sirve? Un poquito de historia, nada más. Es lo mismo que decir Colón descubrió América y historia. Pero sí utilizar la historia y ver a Cristo para que se haga espiritual. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, los dejo tranquilos y nos estamos viendo el día domingo. Vamos a ver si terminamos el libro de Esther y así empezamos después con la doctrina de la iglesia local. Vamos a estudiar cómo los días domingos, lo que es la iglesia como movimiento, lo que es la iglesia como qué es la responsabilidad de los cristianos, de los pastores, de los diáconos, la responsabilidad de todo que tenemos en lo que es la iglesia. ¿Para qué? Para los que muchos que están sin iglesias, el día que estén, sepan cómo es una iglesia ordenada. ¿Se entiende? Y puedan congregar sabiendo qué es lo correcto delante de Dios. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te entregamos este día, te entregamos este estudio, llegamos al viernes, siempre deseosos de escuchar tu palabra, que nunca quites esta pasión, este amor por buscarte, por conocerte, por entender tu palabra, una palabra que era muerta para nosotros, unos libros que eran intocables para nosotros, que estaban las hojas nuevas, Señor, que jamás hubiésemos tocado estos libros, y tú nos estás dando este manjar, esta porción de la palabra, y estamos creciendo en conocimiento. Ayúdanos a tener inteligencia y crecer, Señor, en sabiduría, poderoso Dios. Gracias por este grupo, gracias por tu Hijo amado. Vemos a Cristo en todas las Escrituras y queremos tener esa visión, Señor, para poder luego entender las falsas doctrinas, para poder entender, Señor, cuál es tu voluntad, para entender los simbolismos, Señor, y tener una sintonía clara con tu voz, con tu palabra, Señor. Gracias, poderoso Dios. Te entregamos este día
En el poderoso nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, te decimos amén. Amén. Terminamos, mis queridos hermanos. Gracias por estar ahí. Así que Cherry Blue de México, gracias por estar ahí, Cherry. Se me están yendo un par ahí, hay pocos. Bueno, por ahí no es como el libro de Marcos, pero ya va a empezar a arrancar y ya se va a poner lindo. Entonces, bueno, Ale Núñez ahí de Biblia Libre, gracias Ale, Luisa de la Cruz, Cherry Blue, Elisi Torres, Karina Jiménez, gracias a todos los que están ahí conectados. Y bueno, la verdad que es muy lindo lo que estamos viviendo. Y bueno, el lunes continuamos con este libro maravilloso y vamos a ver ya el reinado de Salomón, las últimas palabras de David. Y se va a poner lindo porque vamos a ir teniendo conocimiento histórico, bíblico. Yoli Gallegos, gracias por estar ahí. Ustedes también son una bendición para mí, gracias a todos. Emilia Sosa, bueno, gracias a todos. Hemos terminado, mis queridos hermanos. Ya los dejo tranquilos. Hoy es día viernes, a comer, a cocinar, a estar en casa con la familia. Así que bueno, Jessy Navarro también ahí. Saludos, Jessy, mi hermano querido. Gracias por estar ahí, por sumarte. La verdad que me gusta que estén presentes. Y bueno, me siento acompañado con todos ustedes. Así que bueno, nada más. Nos vemos mañana y que Dios los bendiga. El día domingo, perdón. Que Dios los bendiga.